Sale, ¿qué tal amigos de Voz de Tierra Firme? Esta vez estamos con Toño Patiño, candidato a jefe delegacional por la delegación Tlalpan. Esta serie de entrevistas con los candidatos de los partidos más representativos en este ánimo de pluralidad. Vamos a saber cuáles son sus propuestas y quiénes son para poder tener una visión más objetiva y al momento de emitir nuestro voto lo hagamos hacia la persona con mejores características para gobernar nuestra delegación, ¿vale? Así es. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien, Alex, muy bien, afortunadamente. Muchas gracias a tu auditorio. Pues gracias por el espacio para presentar aquí las propuestas que tenemos para mejorar Tlalpan. Pues la primera pregunta es, ¿quién eres? ¿Qué has hecho por tu entorno? La pregunta es obligada porque pues, tenemos que saber el aspecto curricular, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho por Tlalpan? ¿Cómo te has desenvuelto? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles son tus pasiones y todo lo demás? Así es, pues mira, te platico, Alex. Yo soy Toño Patiño, soy un joven de 30 años, egresado de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, orgullosamente Puma, sin duda. He estudiado a la par también un par de diplomados, uno en Transparencia y Rendición de Cuentas en el Instituto Mora y uno más en Economía Social de Mercado por la Universidad de la Salle de Chihuahua y en conjunto con una fundación alemana que es la Konrad Adenauer. Parte de mi trayectoria, empecé a trabajar desde muy chico, ¿no? Como creo que la gran mayoría de los tlalpenses, sobre todo pues en aras de poder desarrollarse uno plenamente. Yo me quedé, mi familia, mi mamá se quedó, digamos, sola, mi papá se fue de la casa más o menos cuando yo tenía unos 15 años, entonces desde entonces pues yo fui el encargado de mantener mi casa, ¿no? Entonces ya sabes, pues pensando en eso, justamente uno pasa pues desde ruletero, mesero, cuanta cosa te imagines, hasta que pues estudiando también e involucrándome un poco más en la labor política, pues ya empecé a encaminarme hacia el rubro de la administración pública, que al final pues es mi especialidad, ¿no? Yo milito en el PAN pues desde los 20 años, llevo 10 años de militancia, y desde entonces he tenido la oportunidad de desempeñarme en diversos cargos, principalmente te puedo platicar que fui asesor de la Asamblea Legislativa, ocupé el cargo de secretario de Formación e Identidad del PAN Distrito Federal recientemente, también estuve en algunos cargos en el gobierno federal en Liconza y también en el Instituto Mexicano de la Juventud, ¿no? Por ejemplo. Eso en cuanto al ámbito, pues insisto, de administración pública, aunque antes de eso yo me desarrollaba en ámbitos relacionados con la comunicación, las redes, páginas de internet, etcétera, y más freelanceando, ¿no? Literal, pero también en distintos ámbitos privados. Me desarrollé, por ejemplo, en una inmobiliaria y como encargado de sistemas y otras cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos una trayectoria multifacética, digamos, ¿no? Hasta que me desarrollé en la vida pública ya un poco más. ¿Qué he hecho por mi Tlalpan? Pues mira, aquí en el comité delegacional del PAN, en el cual pues hoy nos recibe, de hecho fui secretario general del partido aquí en Tlalpan hasta hace menos de un año, y adicionalmente pues estuve en cargos directivos del partido, donde siempre traté de relacionarme con la comunidad y con el entorno de manera un poco más como cómo le podía yo aportar hacia mi comunidad, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la capacitación, la formación de personas, eso siempre ha sido como mi pasión. Entonces, siempre traté de desarrollarme en un ámbito en el cual le podía transmitir a las personas conocimientos, ¿no? Algunas veces prácticos, otras veces teóricos, pero siempre cómo podíamos ir moldeando una persona, formarla integralmente y a través de eso, pues, de verdad cambiar la vida de alguien, ¿no? Es ahí como me surge justamente la convicción de buscar y aspirar por un cargo de elección popular, que en este caso, pues, es el de jefe delegacional. Sobre todo porque yo no concibo la parte de, no me simpatiza tanto el ámbito legislativo, aunque estuve en él, pero justamente ahí es cuando yo me di cuenta de que el ámbito de acción más importante, donde tú podías verdaderamente desarrollarte con la gente y podías impactar positivamente en la calidad de vida de los mexicanos y en este caso de los tlalpenses, pues era justamente en el ámbito delegacional, ¿no? El ejecutivo. Y además, insisto, pues yo soy egresado de administración pública, y me he desarrollado un tiempo en eso, entonces obviamente pues lo mío, pues es el tema de la administración, ¿no? Completamente, y eso es lo que más me gusta. Vale, ahorita llevamos aproximadamente 15 días de campaña, ¿no? Así es, ya casi 3 semanas. Has recorrido, asumo, la delegación. Así es. ¿Cuáles son las problemáticas que tú tienes contemplado atacar? Asumo que tienes un programa de gobierno. Así es. ¿Cuáles son tus ejes fundamentales de gobierno
si es que los votos te fuesen favorables? Mira, de entrada, yo lo que pienso es que platicando con los vecinos, uno podría, si lanza una encuesta cualquiera, pues el principal problema que todos los vecinos te van a decir es la seguridad, ¿no? Sin duda. El segundo, dependiendo de la zona, te podría decir que es o el agua o el tema de los servicios urbanos. Pero platicando con los vecinos hay una realidad que es muy constante y que justamente es el diagnóstico de tierra que yo tengo, ¿no? Y que justamente de algo de lo que todos los vecinos se quejan invariablemente es de su gobierno. Entonces, justamente por eso es que nosotros escogimos el tema de cómo debía de ser el gobierno como nuestro eje primordial, nuestro eje central, a partir del cual íbamos a desarrollar la campaña. Por eso desarrollamos nuestro eslogan, que es un gobierno que sí trabaja para ti, ¿no? Lo que queremos hacer justamente es un nuevo gobierno enfocado completamente al ciudadano, donde gobernamos con el ciudadano, ¿no? Entonces, de tal manera que nuestra principal propuesta ya como gobierno delegacional es cambiar muy fuertemente la relación gobernante-ciudadano, ¿no? De tal manera que podamos hacer esto, ¿no? Como yo siempre digo, pues bajar del pedestal al delegado, que no sea este ser omnipotente y al que nunca conoces, sino que sea al contrario un servidor público como debe de ser, ¿no? En la concepción tal cual. Por eso, por ejemplo, nosotros proponemos el miércoles ciudadano como una herramienta en la cual el delegado y el ciudadano van a poder estar en contacto directo, sin necesidad de citas, sin necesidad de filtros, sin necesidad de espacios cerrados, sino al contrario, en la explanada delegacional, abierto, ¿no? Como debe de ser, un gobierno abierto y plural, y en el cual los miércoles ciudadanos pues vamos a estar atendiendo a los vecinos y sobre todo despachando en ese momento pues las distintas problemáticas hacia los directores generales del gabinete delegacional, ¿no? Hay un problema en Tlalpan que es fuerte, sobre todo en la zona de los pueblos, sí, que es el agua, ¿no? Así es. ¿Cómo tú resolverías el abasto de agua en nuestra delegación? Otro problema que tenemos en la zona de Cuapa es inundaciones. Entonces, el tercer problema, para que los toques juntos, sería la ciudad de la salud, que para esta zona al menos es de importancia, ¿no? Por el impacto que puede tener para los vecinos. Así es. Entonces, adelante. Sin duda, coincido contigo, después del gobierno, ¿no? El segundo problema que sí podemos atacar como gobierno delegacional, porque la seguridad al final, la parte de prevención del delito la podemos atacar nosotros, y sin embargo la parte del policíaca como tal, pues no depende del mando delegacional, ¿no? Depende del mando central. Coincido contigo, el problema que a mí me interesa ya resolver, darles una solución a los tlalpenses es el tema del agua. Y el diagnóstico que tienes es completamente cierto, ¿no? Al final prácticamente el 70% de la delegación tiene algún tipo de problema relacionado con el agua. Llámese que no tiene red de agua, o que no tiene de plano, que tiene red de agua pero no le llega el agua, ¿no? Entonces vive de pipas todos los meses. O en algunas zonas el famosísimo tandeo que no se cumple adecuadamente, ¿no? Entonces, y además pues tienes el tema de lo que tú muy bien dijiste, las inundaciones, la falta de desasolve y el tema de las fugas de agua, ¿no? Entonces, pensando en esas dos cosas, a mí me interesa empezar a proponer, además de generar con el sistema de aguas de la ciudad un vínculo muy directo para ver cómo podemos solucionar el tema del abastecimiento de agua, ¿no? Porque finalmente es una realidad que el agua se va a acabar tarde o temprano. Entonces, tenemos que empezar a innovar con sistemas de captación de agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? Dotar, tú bien lo dijiste, en la zona de pueblos es donde más carestía de agua tienen. Entonces, ahí sí tenemos un problema que tenemos que solucionar y que ellos, afortunadamente, pues tienen una cantidad de lluvias impresionante. Y todavía hay espacios en donde podríamos construir sistemas comunitarias para que esta captación de agua de lluvia, que debe hacerse en las casas, pero que también se puede dar de manera comunitaria, pudiera abastecer a los pueblos de una manera mucho más constante y que no necesariamente tuvieran que estar disponiendo de las pipas. Ahora, insisto, tenemos que revisar el tema del abastecimiento. ¿Qué está pasando con nuestros ríos? ¿Qué está pasando con estos manantiales que sí tenemos en el Ajusco, que están siendo aprovechados, pero no necesariamente están siendo incorporados a la red de agua, sino que están, por ejemplo, se los están, por así decirlo, robando el agua muchos de los ranchos que existen en las zonas más altas del Ajusco? Entonces a mí me interesa revisar todo eso, y a la par lo que decías de Cuapa, y que sucede en muchas partes de la delegación, yo tengo el compromiso de cero fugas, ¿no? O sea, que de verdad hagamos una revisión muy, muy puntual de cómo están las instalaciones hidráulicas de la delegación y poder hacer paulatinamente la renovación de estas en las zonas más sensibles, ¿no? En donde hoy por hoy tú tienes una fuga reiterada, ¿no? Que estés renovando la red hidráulica de tal manera que no tengas ese problema, ¿no? Y el desasolve de la delegación es un gran problema, que en donde tú vayas,
coincido contigo, el drenaje, pues la verdad está tapado, ¿no? Básicamente está tapado. Entonces, pero eso va más de la mano del tema de servicios urbanos, que justamente ahí también nosotros tenemos un planteamiento de hacer un proceso, una reingeniería completamente fuerte de los procesos que hoy por hoy se siguen en el gobierno delegacional para la atención de los problemas de servicios urbanos, ¿no? Porque al final, cuadrillas existen, infraestructura existe, pero no se va adecuadamente en los tiempos y en las zonas que deben de hacerse, ¿no? Entonces a mí lo que planteo es que antes de la temporada de lluvias en el tema del drenaje, pues se pueda hacer una serie de desasolves por zonas, ¿no? Que no estés como atendiendo solicitudes aisladas, sino que tú englobes en cuadrantes y tengas responsables del desasolve de los drenajes de esa zona previo a la época de lluvias, ¿no? De tal manera que ya no tengas ese padecimiento cuando se viene todo el tema de las lluvias, ¿no? Por ejemplo. Y mencionabas el último tema, que no sé si se me fue. La ciudad de la salud. La ciudad de la salud, SODES. El tema de SODES, hoy por hoy sí tenemos ahí una preocupación muy fuerte. Yo tengo el compromiso con los tlalpenses de que hagamos un gobierno del lado del ciudadano y no del lado, pues lamentablemente, del empresario, del desarrollador que quiere atentar los servicios públicos que hoy ya existen. No estoy en contra del desarrollo, al contrario, creo que Tlalpan debe de crecer y debe de desarrollarse. Sí y solo sí hay suficientes servicios públicos para la zona, ¿no? Hoy por hoy, esta zona en la que estamos, que es Torielo Guerra, no está sufriendo tanto del tema del agua. Y sin embargo me queda claro que con la construcción de Ciudad de la Salud va a haber una carencia de agua muy fuerte. Entonces, no tenemos las avenidas, no tenemos el agua suficiente, no tenemos incluso el tema del abastecimiento o más bien la recolección de limpia, de basura, etc. O sea, no tenemos hoy los servicios urbanos bien hechos como para poder nosotros recibir tanta cantidad de personas y tanta cantidad de demanda, ¿no? Entonces, lo que tenemos que replantearnos más bien es, por ejemplo, el tema de desarrollo urbano, ¿qué tanto debemos de ocupar las famosísimas transferencias de potencialidades o proyectos como estos en las zonas que tradicionalmente han sido habitacionales? Entonces, para mí SODES no es un mal proyecto y sin embargo creo que hoy por hoy aquí no debería de existir, ¿no? Sobre todo porque existen otros espacios, por ejemplo en el Ajusco había un planteamiento de construirlo ahí originalmente, ¿no? En un terreno muy grande que estaba ahí cerca del Colegio de México, y pues son espacios que sin mayor problema, digo, no afectaría tanto a los vecinos como tal, ¿no? Porque no son las zonas habitacionales, aquí el problema es ese. Los vecinos aquí son completamente casas, ¿no? No hay un tema ni siquiera de edificios siquiera. Entonces, hoy por hoy le vas a venir a dar al traste completamente a la calidad de vida de la gente. Va a haber un tema de expulsión. Entonces, su servidor pues no está a favor del proyecto de SODES. Sé que el gobierno central lo impulsa muy fuertemente y sin embargo yo sí exigiría una revisión muy puntual al esquema, insisto, de servicios urbanos, ¿no? Si a fuerza el gobierno de la ciudad quiere construir SODES, bueno, que lo haga, pero que le cumpla a los vecinos de Tlalpan con el abastecimiento de agua, con el tema de las vialidades y con los demás servicios urbanos que va a haber. Un tema ya, este es a nivel internacional y nacional. Bueno, son dos que me resultan importantes, que es la privatización del petróleo y la privatización del agua, ¿no? Que son cosas que ya prácticamente están aprobadas. El petróleo ya lo está, y el agua es un derecho natural del hombre, ¿no? Claro. ¿Qué piensas? Mira, del tema, me meto primero con el tema del agua, porque insisto que es un tema muy sensible para los tlalpenses, y es muy irónico que el partido que hoy por hoy se queja de la privatización del agua a nivel nacional por el tema de la Ley General de Aguas, pues irónicamente en la delegación permite que esté privatizada, ¿no? Porque al final, pues los vecinos tlalpenses dependen de pipas, que a su vez son privadas, ¿no? Y que incluso funcionan mediante un sistema de concesiones, y que la delegación incluso, pues se habla de que muchos de sus delegados, esto sí, pues es el clamor popular, o lo que se dice en las calles, ¿no? Pues que incluso los delegados tienen mano en las propiedades de las pipas, ¿no? Por ejemplo. Entonces es muy interesante esa contradicción tan fuerte que hoy día existe. A mí me queda claro, por ejemplo, del tema del agua, de la llamada privatización, pues al final, hoy día sucede, pero dentro de un marco de impunidad, ¿no? Lo que te comentaba, si algunos ranchos se han apropiado de ríos, se han apropiado de algunos manantiales, por supuestamente pues estar dentro de ellos, o por ejemplo por pasar a un lado y se les hace muy fácil tomar el agua, hoy día sucede, lamentablemente, ¿no? Y no debe de ser así.
al final me queda claro que la concesión de la red hidráulica, por ejemplo, que es esto que sí está hoy por hoy privatizado, ¿no? Hoy contratamos a empresas para poder hacer este trabajo, ¿no? De la red hidráulica, o incluso en algunos casos de los medidores, o en otros casos el propio cobro, ¿no? A nivel incluso municipal. El caso del Distrito Federal no es así. El sistema de aguas de la ciudad al final es una paraestatal, ¿no? Del gobierno del Distrito Federal, en la cual depende completa y absolutamente pero que sí concesiona los servicios más elementales, ¿no? La parte más baja. Incluso se habla de una concesión que existe a muchos años, del tema del cobro, ¿no? El cobro y mantenimiento de la red hidráulica a algunas empresas que se hizo hace algunos años. Entonces tenemos que replantear ese esquema, tenemos que ver qué tan sustentable es, en primer lugar, y no permitir esta privatización tácita que se está dando, en el caso, insisto, de los ranchos manantiales, etcétera, que tiene nuestra delegación, ¿no? O sea, ahí sí expreso mi preocupación de esta incongruencia que existe, pero que a la vez tenemos que atender, sobre todo por una falta de orden que existe en nuestra delegación, ¿no? Y del tema de la privatización del petróleo, pues al final a mí me queda claro que a nivel internacional sucede algo muy curioso, ¿no? Si la gasolina sube, pues el precio de la si el precio del petróleo sube, el precio de la gasolina sube. Si el petróleo baja, la gasolina baja. O sea, es una tendencia mucho más de mercado. Y me queda claro que también pues cualquier otro actor puede elegir libremente pues a qué gasolinera ir o a qué prestador de servicios acudir para el tema del petróleo a nivel internacional, ¿no? En México, este monopolio que hoy día existe por el tema de Pemex, sí creo que merma en la calidad en la bolsa de los mexicanos, ¿no? Porque lo podemos ver ahorita con la gasolina. El costo de la gasolina es altísimo comparado con el precio del petróleo que hoy día tenemos, ¿no? Entonces, a mí me queda claro que el petróleo es de la nación y que no debe dejar de ser de la nación. Y sin embargo, sí la refinación e incluso la venta de las gasolinas pudiera estar concesionada sin mayor problema en los privados. Sí y solo sí, el petróleo no se deja a manos de otras personas, ¿no? Entonces, este esquema del Fondo Mexicano del Petróleo, que al final es un tema de pues, cobrar la extracción y permitir la extracción por parte de privados, pero que el dinero se pueda como generar en una bolsa, por así decirlo, para que ese dinero se vaya a inversión en otras áreas y vinculada sobre todo a las energías sustentables, no me parece un mal esquema. Lo que me parece que sí hay que cuidar es el tema de la corrupción que hoy existe en México, porque al final creo que México no es todavía un país preparado para liberalizar mucho de su mercado, pensando en que los beneficios se los van a llevar solo unos cuantos, ¿no? Eso creo que sí es una tarea pendiente que tenemos que atacar y que justamente esperamos que el Sistema Nacional Anticorrupción vaya a evitar ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, ya para prácticamente finalizar, sería, ¿por qué los ciudadanos tlalpenses deberían votar por ti? Muy simple. En primera, porque ya llevamos muchos años de los mismos de siempre, ¿no? Yo creo que las alternancias son buenas. Las alternancias en el poder generan que llegue gente con nuevas ideas, con nuevas capacidades, con nuevas expectativas, con nuevos planes y que le den rumbo a la delegación. Lo que nosotros tenemos muy claro dentro de nuestro proyecto delegacional es el rumbo que queremos darle, ¿no? Porque no obedecemos a una idea o a una plataforma electoral meramente de ideas y ya, sino que nosotros traemos una meta que es gobernar con una serie de consejos consultivos que le van a dar forma a una agenda que le llamamos la Agenda de Gobierno Tlalpan 2030, ¿no? Entonces queremos gobernar con una idea de hacia dónde debe de ir nuestra delegación de cara al futuro y darle sustentabilidad y darle desarrollo y darle infraestructura que hoy por hoy no existe. Yo lo que le ofrezco a los tlalpenses es acabar con el rezago que hoy día tenemos, que hemos lamentablemente permitido que nuestra delegación pues decaiga todos los días y que justamente lo que nosotros queremos es detener ese rezago y empezar justamente a darle a esas zonas que más lamentablemente han sufrido pues de las carencias de este gobierno delegacional, queremos cubrirlas, ¿no? Queremos empezar a darles respuestas, porque al final, ¿qué es un gobierno si no es un conjunto de servidores que tienen como meta atender, que tienen como meta dar su vida para los demás, ¿no? Yo veo así la política. Y a diferencia de cualquier otro de los contendientes, yo no he ocupado un cargo de elección popular antes, ¿no? Yo no he ocupado un cargo de secretario de algo a nivel gobierno. Y sin embargo, me queda muy claro que lo que necesitamos darle en este momento a nuestra delegación es vida, es pila, es energía, es querer hacer las cosas y no verle pretextos y no ponerle peros a las cosas. Hoy por hoy yo sí puedo decirlo, y como lo dice mi partido a nivel nacional, pues claro que podemos, ¿a poco no? Pues un mensaje para nuestros escuchas y para YouTube y para Facebook. Adelante.
Pues yo los invito a que el próximo 7 de junio participen, que el próximo 7 de junio tenemos una definición muy importante que hacer en nuestras vidas. La de continuar con un esquema que hoy por hoy no ha funcionado, o la de cambiar el rumbo con buenas ideas, ¿no? Gente que quiere venir a hacer cosas por nuestra delegación, que podamos justamente hacer estos proyectos que nuestro país y que nuestra delegación tanto merecen. Un saludo para todos y pues vamos a echarle ganas a nuestro Tlalpan. Sale, pues Toño, muchas gracias. Muchas gracias, Alex, a ti. Amigos de Voz de Tierra Firme, pues esta es la entrevista con el candidato del PAN y pues nos vemos en la siguiente, ¿vale? Gracias.